Pequeño Albert, el experimento que demostró que el miedo se puede crear. Un bebé de menos de 1 año está sentado en el suelo, jugando con una rata blanca. La observa con curiosidad, la toca, incluso parece disfrutar el momento. No hay miedo, no hay rechazo, no hay ninguna señal de peligro. Ahora imagina que, justo cuando el bebé extiende la mano para tocar al animal, suena un golpe metálico fuerte detrás de su cabeza. El sonido es seco, inesperado, imposible de ignorar. El bebé se sobresalta y empieza a llorar. Pero esto no ocurre una sola vez. Se repite. Una y otra vez. Siempre igual, rata y ruido. Hasta que algo cambia. Después de varias repeticiones, el bebé ya no necesita escuchar el sonido para asustarse. Empieza a llorar solo con ver la rata. Incluso cuando el ambiente está completamente en silencio. Ese momento es clave. Porque ahí ocurre algo que no es visible, pero es definitivo: el cerebro del bebé ha aprendido a tener miedo. Y hay un psicólogo que diseñó este experimento para demostrar exactamente eso. Se llamaba John B. Watson. Y lo que hizo no solo marcó la historia de la psicología, sino que también abrió un debate que sigue vigente hasta hoy. Bienvenido o bienvenida a Psicología para Todos. Suscríbete si aún no lo has hecho, subimos contenido nuevo de lunes a viernes. Hoy te voy a explicar en profundidad qué ocurrió en el experimento del pequeño Albert, cómo logró Watson crear miedo en un bebé que inicialmente no lo tenía y qué implicaciones tiene esto para entender tus propias emociones. Además, al final del video te voy a contar un detalle que rara vez se menciona en los libros y que cambia completamente la forma en la que deberías interpretar este experimento. Quédate hasta el final porque ese dato no solo es interesante, es incómodo. ¿Quién fue Watson? John B. Watson nació en 1878 en Estados Unidos y se convirtió en una de las figuras más influyentes en la historia de la psicología. Pero lo que realmente lo hizo diferente no fue solo su trabajo, sino su forma de pensar. En una época en la que la psicología intentaba estudiar la mente como algo interno, subjetivo y difícil de medir, Watson propuso algo completamente distinto: dejar de lado la mente y centrarse únicamente en la conducta observable. Para él, lo importante no era lo que una persona decía que sentía, sino lo que hacía. Porque eso sí se podía medir, observar y replicar. Su postura era tan radical que llegó a afirmar que las diferencias entre las personas no eran producto de la biología, sino del ambiente. Según Watson, si se controlaban las experiencias de un individuo desde pequeño, se podía moldear su personalidad, sus habilidades e incluso sus emociones. Esto lo llevó a plantear una idea que, en su momento, fue provocadora: el miedo no es necesariamente algo con lo que nacemos, puede ser algo que aprendemos. Pero para que esa idea fuera tomada en serio, necesitaba demostrarla. Y no con teorías. Con evidencia. El concepto que lo explica todo. Para entender el experimento del pequeño Albert, necesitas comprender una idea central: el condicionamiento clásico, propuesto por Ivan Pavlov. Pavlov descubrió que los organismos pueden aprender asociaciones entre estímulos. En su experimento más famoso, observó que los perros salivaban de forma natural cuando veían comida. Eso era una respuesta biológica. Pero luego empezó a hacer sonar una campana justo antes de presentarles la comida. Al principio, la campana no significaba nada para el perro. Era un estímulo neutro. Sin embargo, después de repetir la secuencia varias veces, ocurrió algo interesante: los perros empezaron a salivar solo con escuchar la campana, incluso cuando la comida no estaba presente. El cerebro había creado una conexión. Watson vio en este descubrimiento una oportunidad. Si un animal podía aprender una respuesta fisiológica como la salivación, ¿por qué no iba a poder aprender una respuesta emocional como el miedo? Esa pregunta fue el punto de partida del experimento. Si esto te está siendo útil, dale like, me ayuda a seguir creando este contenido. Fase 1. El bebé sin miedo. Antes de iniciar el experimento, Watson necesitaba comprobar algo fundamental:
que Albert no tenía miedo previo. Para hacerlo, expuso al bebé a diferentes estímulos que normalmente podrían generar rechazo. Le mostraron una rata blanca, un conejo, un perro e incluso objetos poco comunes. En todos los casos, la reacción de Albert fue la misma: curiosidad. Se acercaba, tocaba, exploraba. No había señales de miedo. Esto era clave, porque permitía establecer un punto de partida claro: el miedo no estaba presente desde el inicio. Si aparecía después, significaba que había sido aprendido. Fase 2. La creación del miedo. Aquí es donde ocurre el núcleo del experimento. Cada vez que Albert tocaba la rata blanca, Watson producía un sonido fuerte golpeando una barra metálica detrás de su cabeza. Este sonido generaba una reacción natural de sobresalto y miedo en el bebé. Lo importante no era el ruido en sí, sino la repetición. Rata y sonido aparecían juntos, una y otra vez, hasta que el cerebro del bebé comenzó a asociarlos. Con el tiempo, la rata dejó de ser un objeto neutro y se convirtió en una señal de peligro. Y entonces ocurrió el resultado esperado: Albert empezó a llorar solo con ver la rata, incluso cuando el sonido ya no estaba presente. El miedo ya no dependía del estímulo original. Había sido condicionado. Fase 3. La generalización. Lo que Watson observó después fue aún más significativo. El miedo de Albert no se limitó a la rata. Comenzó a extenderse a otros estímulos que compartían características similares. El bebé empezó a mostrar miedo hacia conejos, perros, abrigos de piel e incluso objetos que solo se parecían superficialmente a la rata. Esto es lo que en psicología se conoce como generalización del estímulo. El cerebro no solo aprende una asociación específica, sino que la amplía a otros elementos parecidos. Y esto tiene implicaciones profundas. Porque significa que una sola experiencia negativa puede expandirse y afectar múltiples áreas de la vida de una persona. Fase 4. Lo que nunca se hizo. Aquí es donde el experimento se vuelve éticamente problemático. Watson nunca intentó revertir el miedo que había creado. No hubo un proceso de desensibilización, no hubo una intervención para ayudar a Albert a recuperar su estado inicial. El experimento simplemente terminó. Hoy, esto sería considerado una falta grave en cualquier investigación. Las normas éticas actuales exigen proteger el bienestar de los participantes, especialmente cuando se trata de niños. Pero en ese momento, esas regulaciones no existían. Y eso permitió que el experimento se llevara a cabo tal como fue diseñado. El dato que los libros no mencionan. Durante años, la identidad del pequeño Albert fue un misterio. Sin embargo, investigaciones posteriores sugieren que podría haber sido un niño llamado Douglas Merritt. Lo más relevante no es solo su posible identidad, sino el hecho de que existen indicios de que Albert podría haber tenido problemas neurológicos desde el inicio. Si esto es cierto, entonces el experimento cambia completamente de interpretación. Porque Watson no habría estado trabajando con un bebé completamente representativo, sino con un niño vulnerable. Esto pone en duda la generalización de sus resultados y nos obliga a analizar el experimento con mayor cautela. Las conclusiones siguen siendo importantes, pero ya no pueden tomarse como una verdad universal sin cuestionamiento. El experimento del pequeño Albert sigue siendo relevante porque nos muestra algo fundamental sobre la mente humana: muchas de nuestras emociones no nacen con nosotros, se construyen a partir de nuestras experiencias. A lo largo de la vida, todos vamos formando asociaciones. Aprendemos qué es seguro y qué no lo es, qué debemos evitar y qué podemos enfrentar. Y ese proceso no termina en la infancia. Sigue ocurriendo todos los días. La pregunta que te dejo es esta: ¿cuántos de los miedos que tienes hoy realmente nacieron contigo, y cuántos fueron aprendidos en algún momento de tu vida sin que te dieras cuenta? Déjame en los comentarios qué opinas sobre este experimento. Comparte el video con alguien que quiera entender mejor cómo funcionan las emociones y suscríbete si aún no lo has hecho.